Sí, buenas tardes a todos, compañeros del instituto. Creo que cuando uno habla de pie, uno hace más énfasis que sentado. Quiero expresar mis condolencias a los familiares del juez Membreño de David, gran amigo. Hablamos todas las semanas como juez que él era y que yo aún me mantengo, y no sé si es que la tensión de ser juez lo lleva a uno a esas dolencias, esas falencias de enfermedades. Porque es que ser juez es lo que es eso, ser magistrado, administrar justicia, pues no es fácil. Sobre todo porque en cualquier campo del derecho el juez no decreta empate, uno gana y uno pierde, y a veces es difícil. Incluso cuando al juez se le asignan que el juez es injusto, el juez no es injusto. El juez o el magistrado aplica la ley. Los jueces y magistrados en Panamá somos legalistas, aplicamos la ley. El que es injusto es el que crea la ley y no somos en el órgano judicial. Me he tomado la libertad de escoger un tema que por lo corto en el Código de Trabajo resulta que crea algunas lagunas a la hora de entender cómo ese documento que expresa la terminación de la relación de trabajo entre las partes resulta incompleto, entonces trae controversias que son naturales. El mutuo consentimiento, como forma de terminar la relación de trabajo, es el numeral 1 del artículo 110, que enumera las 7 formas de terminar la relación de trabajo. Es una sola línea que dice el mutuo consentimiento, es decir, la relación de trabajo termina por mutuo consentimiento siempre que sea por escrito y no implique renuncia de derecho. Así sencillo como se lee, pareciera, bueno, pero si eso no tiene problema. Sencillito, no debe haber ninguna controversia al final cuando las partes concuerdan en terminar la relación de trabajo, pero no. De la jurisprudencia y la práctica en el desarrollo de las relaciones de trabajo, yo me he tomado algunos requisitos que, aunque no están en la ley, sí aparecen en la jurisprudencia y sirven para aplicar la figura del mutuo consentimiento, para estar seguro de que lo que estamos firmando, lo que estamos negociando, no me va a traer después, como empleador o como trabajador, algún reclamo, o como vamos a ver, que en ocasiones el acuerdo nos crea más problemas que los que trató de resolver. Hay autores que no están tan de acuerdo con que la relación de trabajo termine por el mutuo acuerdo. Y hay otros que dicen, los primeros dicen, no, de ninguna manera. No debe permitirse que el trabajador acuerde con el empleador la terminación de la relación de trabajo, porque si el trabajador se ocupó porque necesita los recursos para pagar sus necesidades vitales, ¿por qué razón va a dejar el trabajo? ¿Por qué razón va a dejar la fuente de ingresos para su subsistencia y la de su familia? No, señor, no tiene por qué aceptar, por qué firmar un acuerdo de terminación. Y incluso lo niegan en algunas legislaciones. Otros son libérrimos, como le llamo yo, y dicen, no, que se pongan de acuerdo. Si el trabajador no quiere laborar más ahí, ¿por qué lo vamos a obligar a que se quede laborando en la empresa? No, que arregle y finalmente convenga con la empresa. Y están, como decía mi profesor, los de las posiciones eclécticas. Vamos a permitir que el trabajador que no quiere estar en la empresa o que el empleador que no lo quiere en la empresa no tiene una justificación de tipo disciplinaria, hable con el trabajador y logren la terminación. Porque es que a veces la terminación por la vía del acuerdo le conviene más al trabajador que a la empresa, en muchas ocasiones. El trabajador, por ejemplo, consigue un empleo, ya no va a estar ahí, no quiere renunciar y conversa con la empresa para terminar la relación. Va a conseguir económicamente más rédito conversando con el empleador y llegando a una terminación que con una renuncia. Pues sabemos que con una renuncia solamente derechos adquiridos. Entonces, el acuerdo de terminación, la terminación por la vía del mutuo, a veces es más conveniente para el trabajador que para la empresa. La empresa sencillamente reemplaza la mano de obra que se va. O puede ser que necesita salir del trabajador porque esa máquina productora ya no la tiene o ese sistema de producción ya no resulta. Entonces, para la empresa no es que sea que deba prescindir, no puede estar sin ese trabajador. Las relaciones de trabajo en las empresas no funcionan así. En nuestra legislación
Hasta la Constitución contempla la posibilidad, a contrario sensu de la norma que señala que el trabajador no puede renunciar a sus derechos. Como la Constitución dice que el principio de irrenunciabilidad de los derechos está vigente, de otra manera se entiende que si no renuncia a sus derechos, entonces es válido todo lo que el trabajador celebre con el empleador, sobre todo en términos de la terminación de la relación de trabajo. Ahora bien, el Código de Trabajo sí lo contempla, como les dije, de manera pues muy sucinta, por escrito, y no implica renuncia de derecho. Yo les voy a señalar algunas ideas básicas para que un acuerdo de terminación de la relación de trabajo resulte lo más efectivo, lo más eficaz y no sorprenda después al empleador con una boleta, el trabajador con una citación al ministerio, porque ese acuerdo que celebró con el trabajador dentro de los márgenes de la observación del artículo que les acabo de señalar, el numeral 1 del 210 del Código de Trabajo, fue por escrito, no hubo renuncia de derechos, se pagó en las condiciones que se pactó, que se dijo, y les voy a señalar algunos requisitos que nos puede dar un poquito de seguridad. Nunca hay seguridad, nunca hay la seguridad de que una empresa que firma un acuerdo de terminación con un trabajador no vaya al ministerio a sacarle una citación a la empresa porque consideró lo que consideró, inconformidad, etcétera, presión y demás para firmar el acuerdo. Entonces no es que les voy a señalar un camino que los va a llevar a la imposibilidad de que el trabajador, una vez firma el acuerdo de terminación, no vaya a citar a la empresa al ministerio. Lo que sí es que si se observan estos requisitos, tal vez podamos evitar que menos boletas nos lleguen a la empresa por citaciones de trabajadores que hacen acuerdo. Mire, yo siempre he sostenido también que si el trabajador, la ley le da la facultad de celebrar un contrato de trabajo y no necesita trabajar más en esa empresa, porque deja de trabajar en esa empresa pero se va para otra, porque, o a menos que vaya a ser emprendedor, qué sé yo, pero laboralmente, si el trabajador y el empleador tienen la facultad de convenir el contrato de trabajo, con mayor razón debemos reconocer la facultad para deshacer esa relación. Óigame, si hay los divorcios, no va a haber en estos casos el equivalente que es el pacto de terminación por la vía del mutuo. Pero obviamente observando algunas cosas, que es lo que nos puede dar un poquito más de seguridad. Fíjese, entre los requisitos que creo yo nos puede hacer un poquito, repito, esto no es garantía, repito, allá el juez Tomare dijo que con esto no tengo seguro que... No. Cumpliendo esto, obviamente hay un poco más de seguridad de que el acuerdo que hicimos no nos vaya después a enfrentar en un proceso. Fíjese, lo primero es la identidad de los sujetos de la relación de trabajo. Todos sabemos, afortunadamente aquí, los que son estudiantes de Derecho son dos abogados, sabemos quiénes son los titulares en una relación jurídica, es decir, aquellos que ejercen los derechos y obligaciones. En la relación de trabajo, empleador y trabajador, son estos los titulares de la relación y son los únicos que pueden acordar la relación. Aquí hago un alto. Alguien me preguntó una vez si un secretario general o un directivo de un sindicato puede negociar por un afiliado un acuerdo de terminación con la empresa. A mí me parece que sí, perfectamente, obviamente debidamente facultado, no como abogado, sino como directivo sindical al cual pertenece el trabajador. Reitero, no como abogado, porque los sindicatos, dice el 357 del Código de Trabajo, están hechos cuyo propósito es defender los intereses de sus afiliados en los conflictos individuales y colectivos que tengan con el empleador. De modo que una terminación, una negociación de una relación de trabajo por un directivo debidamente sindical, del sindicato al cual pertenece el trabajador, debidamente facultado, a mí me parece que tiene toda la validez del mundo. Claro, casi no ocurren. Lo que he visto es en algunas convenciones colectivas que negocian algunas
formalidades para cuando se celebren los acuerdos de los afiliados al sindicato que negocia la convención colectiva. Por ejemplo, que se dé conocimiento al secretario general o al secretario de defensa del sindicato de la negociación o de la posibilidad de un arreglo. Pero si no lo tiene, si no hay convención colectiva y si no hay esa norma, pues para mí es perfectamente válida que un directivo sindical, el afiliado, le dé poder para negociar con la empresa, no como abogado, sino como representante de los intereses del trabajador en una relación laboral. Entonces, pero la regla principal es que es el trabajador el que negocia. Puede dar también poder a un abogado que se presente a la empresa y negocie con los representantes de la empresa o el abogado de la empresa un acuerdo de terminación. No necesariamente el trabajador, porque para eso son los abogados, somos los abogados, para representar a las personas en aquellos conflictos, situaciones en los que considere la persona, yo quiero que vaya un abogado, no quiero ir, pasa mucho, en muchas situaciones. Una de estas no es menos. En segundo lugar, cuando se trate del empleador, hay que tener un poquito ahí también de cuidado, porque he visto acuerdos de terminación en los que la empresa designa o negocia por ella a algunos empleados de la empresa que realmente no están facultados para comprometer a la empresa. El Código de Trabajo establece quiénes representan a los empleadores en sus actos, en sus relaciones con los trabajadores. Entonces no es cualquiera, no es señalar a un inspector, a un supervisor de la empresa para que vaya a negociar, firme un acuerdo de terminación. No, tiene que ser uno de los empleados que el Código de Trabajo reconoce como representantes del empleador en sus relaciones con los trabajadores. Si es una persona jurídica, pues será el representante legal de la empresa, de la sociedad, la que deberá pues dar los debidos poderes. Si es una persona natural, el empleador, pues con mayor razón tendrá él que participar de manera personal. Fíjese, ese acuerdo, ya voy rápido porque me está quedando poquito tiempo, ese acuerdo de terminación debe tener, y esto es fundamental, debe expresar de manera clara, contundente, que las partes están de acuerdo en terminar la relación de trabajo. Yo he visto documentos que dicen que son terminación de la relación de trabajo y arriba tienen un título que dice finiquito. ¿Qué es finiquito? Usted lo choca a un taxi en la calle y arregla con él, lo más seguro, y el taxi, yo tuve la culpa. ¿Cuánto es ese daño? $50, vamos a firmar un finiquito. Y le llaman así, finiquito. No, ese documento que hace terminar para el empleador y para el trabajador algo tan importante como es el vínculo, debe expresar de manera clara, sin ambajes, sin ningún tipo de se preste a confusión, la voluntad de las partes de terminar la relación de trabajo. De modo que si después, adelante del documento, hay alguna confusión, regresamos y vemos cuál era la intención del documento, que esas prestaciones, que esas sumas que se iban a pagar no eran gratuitas, sino que respondían a la terminación de la relación de trabajo. Entonces esa expresión es válida. No lo dice el código. Acuérdense que el código nada más tiene dos requisitos: por escrito y que no implique renuncia a derecho. Pero asegurémonos con que expresemos nuestra voluntad en el documento de qué es lo que estamos firmando, cuál es la intención en ese documento. Fíjese, no hay obligación de llevar ese acuerdo que las partes firmaron con los requisitos que ya estamos viendo, de llevarla a ninguna autoridad, a ningún ministerio de trabajo, a ninguna notaría. No, señor. Yo veo en algunos acuerdos de terminación que se presentan en los procesos con sellos de un notario. Eso no es necesario. Para nada se requiere de esa formalidad. Formalidad, pues bueno, que algunos creen que porque tiene el sello del notario, pues ya esa firma va a ser reconocida, que no va a dar problema y que más adelante no necesitamos que el trabajador la niegue o la reconozca. No, señor, ese no es el problema.
Lo que sí es importante saber que ese documento que se celebró para terminar la relación de trabajo muere ahí en la empresa o en la oficina del abogado, si es que la empresa traslada a su abogado a celebrar el acuerdo en la oficina del sindicato o del abogado del trabajador. Pero no es necesario llevarlo a donde ninguna autoridad tiene por qué conocer eso, porque es que además el Ministerio de Trabajo no le va a dar santidad a eso, no le va a dar autenticidad de nada, porque es que el ministerio no es el que forma parte de la relación. Pero veo a veces pues gente que maneja recursos humanos, el sofoco y la desesperación, hay que llevarlo al ministerio para que lo sellen. Y bueno, el ministerio sella todo lo que le llevan, ¿no? A veces sí, como tiene sello para todo. Mira, la renuncia justificada, que esa se presenta a la empresa, todos saben cómo es que se presenta, sencilla, las causales, la fecha, etcétera, etcétera. El ministerio tiene un sello que dice renuncia justificada. ¿De dónde han sacado eso? Y los trabajadores se sofocan y la empresa también lleva eso allá. No te lo voy a recibir si no viene con el sello del ministerio. No, señor. La renuncia que necesita el sello porque iba a ratificarse es la injustificada. Igual los acuerdos de terminación por el pacto entre las partes, no hay que llevarlos al ministerio. Así que no se estrese por eso. Quizás algo de lo mucho más importante es que ese acuerdo donde dice que las partes deciden terminar la relación de trabajo, exprese de manera clara qué le van a pagar al trabajador. ¿Qué es lo que el trabajador va a recibir por la terminación? Puede ser que sea cero. Yo he visto terminaciones, acuerdos de terminación, en los que no hay cantidades, nada más que se dice que el trabajador se le va a pagar vacaciones y décimos. Y prima antigüedad sí tiene derecho en las cantidades correctas. Más nada. Y eso lo iba a recibir aunque hubiese renunciado, aunque se hubiese muerto. Entonces no necesariamente los acuerdos de terminación, los mutuos como se llaman, no necesariamente conllevan más allá de pagar los derechos adquiridos. Ahora, si las partes acuerdan en pagarle al trabajador, entregarle al trabajador una suma como consecuencia de la terminación, por la razón que sea, eso tiene que estar escrito en el documento y tiene que expresar en qué concepto los 500 y los 200 y los 800 que aparecen en cada rubro, en cada línea, en qué consiste, para qué es. Porque fíjese, he visto muchos acuerdos, que dice, la empresa se obliga a entregarle al trabajador la suma de $5,000, que serán consignados en su ACH o en un cheque, 3 días después de la firma de esto. Cuando el trabajador toma ese cheque, va al banco o la suma la tiene en su cuenta, va donde un abogado y le dice, mire, licenciado, mire lo que me han pagado. Y el abogado lo primero que le va a preguntar es, ¿y esto qué te estaban pagando ahí? No lo dice. Y si no dice que eso era de vacaciones en tal cantidad, 13º mes en tal cantidad, prima antigüedad en tal cantidad, horas extra en tal cantidad, comisiones en tal cantidad por tal tiempo, en tal concepto, no lo dude que la empresa va a tener que repetir. Va a tener que repetir. Porque esos 5,000, puede decir el abogado del trabajador, no, eso era una gratuidad que la empresa, un bono que la empresa le estaba reconociendo al trabajador. Dígame ahí, señor abogado de la empresa, ¿dónde dice que ahí están las vacaciones vencidas, proporcionales, el décimo, la prima antigüedad? ¿Dónde dice ese documento? ¿Dónde menciona ese documento esa expresión? Y decir que esa suma comprende los derechos del trabajador, tampoco. Porque los derechos del trabajador serán muchos. Podrán ser de lo más variado. Entonces, la primera recomendación en términos de números es anotarle. No entiendo que si le están pagando, le están reconociendo sus derechos, ¿por qué no lo dice el acuerdo? ¿Por qué no lo establecen ahí? ¿Por qué no lo detallan? ¿En qué concepto? ¿En qué tiempo corresponden? No es lo mismo decir vacaciones que decir vacaciones proporcionales. Y no es lo mismo decir vacaciones que decir vacaciones vencidas. Y no es lo mismo decir vacaciones que no decir vacaciones en el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. No es lo mismo. Entonces, no digo que se hace a propósito para eludir obligaciones y demás. A veces, cuando uno celebra esos acuerdos, por lo general se hacen de buena fe. Uno no
celebra esos acuerdos pensando que te van a demandar, como cuando uno se casa. Uno se casa no pensando que se va a divorciar, porque si uno supiera que te va a divorciar, no te casa. Estos acuerdos uno tiene que celebrarlos pensando que para que no te vayan a demandar. Entonces no perdemos nada si estamos negociando de buena fe, si acordamos de buena fe, no perdemos nada y nos aseguramos con anotarle en el acuerdo en qué concepto, en qué cantidades, por qué periodo, cada una de las sumas que se entregan allí. El acuerdo obviamente no va a representar ninguna renuncia de derechos del trabajador. ¿Cuál es derecho? No lo dice tampoco la ley. Los derechos del trabajador, el Código de Trabajo tiene un sinfín de derechos. Derecho a una carta de trabajo, derecho a la seguridad social, pero ¿cuál de esos derechos es que el trabajador no está renunciando con el acuerdo? Licenciado, tenemos un minuto extra. Sí, ya termino. Rápidamente. De modo que con estas formalidades creo que nos pueden ser, me quedé con algunos otros, pero estos fueron los más importantes que yo creo que nos puede asegurar que cuando hacemos un acuerdo, que siempre entiendo lo hacemos de buena fe, no para sorprender el trabajador a la empresa ni la empresa al trabajador. Bien, entonces, si cumplimos con estas condiciones y no está de más escribir, sobre todo si nos estamos asegurando, el trabajador no le va a decir, no, póngame ahí esto y póngame lo otro. No, los trabajadores no, por lo general no lo dicen. Ellos deciden, sobre todo si el que se quiere ir el trabajador. Si el que aspira a irse porque por alguna razón ya no cabe en la empresa o ya consiguió otro empleo o lo que fuera, ese no le va a poner más condiciones. Le va a firmar, como digo yo, ¿dónde quiere que le firme, jefe? Le pongo la huella, la sangre, le traigo 3 testigos, lo que usted quiera. Porque él está pensando es en la parte económica que significa el acuerdo. Luego entonces, asegurémonos con eso. Y finalmente, quien firma el acuerdo tiene que decir en qué condición lo está firmando. Tiene que decirlo el acuerdo porque si no se puede caer por nulidad en la representación de la empresa, que es lo que tampoco la empresa, por supuesto, ha perdido el tiempo, entonces va a tener pues que utilizar agradecidamente a un abogado para que lo vaya a defender porque no hubo la seguridad de que utilizó los mecanismos. No nos guiemos solo por el código. El código tiene 2 requisitos, escrito y no renuncia de derecho, pero ¿y todo lo demás? He querido pues con eso cumplir con esas recomendaciones.